Vamos a resolver a continuación un problema de trabajo y ley de Hooke, donde en lugar de estirar el resorte lo vamos a comprimir. Recordemos que nos decía la ley de Hooke, nos decía que la fuerza necesaria para permanecer estirado un resorte una distancia X de su longitud natural era proporcional precisamente a ese estiramiento, o sea, K por X. Esto funciona igual para una compresión, o sea que la fuerza necesaria para mantener comprimido el resorte también es proporcional a esa distancia que lo estamos comprimiendo, a esa longitud de compresión con respecto a la longitud original del resorte. Nosotros usualmente encontramos en textos y en otras partes que la ley de Hooke se nombra con un menos kx, y eso es porque están diciendo que la fuerza es en sentido contrario al movimiento. Eso en realidad no es importante si nosotros siempre utilizamos un sistema de referencia. En este caso nosotros estamos utilizando AX partiendo siempre 0 desde la izquierda y tomando en cuenta la posición original del resorte. En conclusión, si nosotros siempre utilizamos el eje de referencia correctamente, no nos tenemos que preocupar por el signo. Y vamos a verlo precisamente con este ejemplo. Miren, aquí tenemos un resorte que en su posición original está 20 centímetros con respecto, miren, a el muro, a este punto que para nosotros es 0. En otros textos acostumbran de hecho a poner el 0 en esta posición donde el resorte está estirado. Yo personalmente siempre prefiero decir que estamos de 0 a 20 porque es más claro ver desde el punto visual esto. Luego vamos a encoger el resorte hasta esta posición, hasta 10 centímetros, y la fuerza que necesitamos para permanecer encogido el resorte o contraído ese resorte hasta esta posición va a ser de 40 newtons. Vamos a escribirla por aquí, 40 newtons. Nos interesa conocer el trabajo generado al comprimir aún más el resorte hasta esta posición de 5 centímetros. 5 centímetros obviamente contados desde 0 hasta acá. Porque a veces nos dicen 2 centímetros más. Si nos dicen 2 centímetros más, ¿qué posición sería? En realidad sería la posición 8 centímetros aquí. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración. Entonces esta es la fuerza que tengo y vamos a usar este dato para encontrar a la K. Recuerden que ese siempre es el primer paso. Entonces vamos a tener que nuestra fuerza, que es 40 newtons, va a ser igual a K, que multiplica al desplazamiento, y el desplazamiento en este caso, miren, va a ser en términos de metros, porque nosotros aquí tenemos centímetros, va a ser la diferencia entre este 10 y este 20. ¿Cuál es la posición final? 10. ¿Y cuál es la posición original? 20. O sea que vamos a tomar a 10 menos 20, nos va a dar negativo. Eso es lo que va a cambiar. Este cambio en X para nosotros va a ser negativo. Entonces vamos a escribir primero cuánto es 10 centímetros en metros y cuánto es 20 centímetros en metros. 10 centímetros en metros es lo mismo que 0.1 metros y 20 centímetros en metros es lo mismo que 0.2 metros. Recuerden que para convertir de centímetros a metros dividimos por 100. Entonces 10 entre 100, 0.1 y 20 entre 100, 0.2. Entonces vamos a calcular esa diferencia. La diferencia entre 0.1, que es posición final, menos 0.2, que es posición inicial. Haciendo ese cálculo, miren, nos va a dar negativo 0.1. O sea que vamos a encontrar, de una vez despejemos a la K y quitemos las unidades. Aquí obviamente tendríamos metros. Quitemos ya unidades, no las necesitamos, eso nos daría newton por metro. Tendríamos 40 sobre 0.1 menos 0.2. De una vez, esta diferencia sabemos que es 0.1 negativo. Esto que está multiplicando la K pasa a dividir y este cociente nos va a dar menos 400. Este menos 400 nos va a servir para utilizar aquí. O sea, vamos a decir que nuestra fuerza X va a ser menos 400X. Y esto que tenemos acá, ahora sí lo podemos reemplazar en la integral para encontrar el trabajo, que es lo que nos interesa. El problema para resolver nuevamente esto es determinar bien quién es A y quién es B. Vamos entonces a hacerlo. Pero para ello escribamos primero la integral. Tenemos que el trabajo va a ser la integral que va desde A hasta B. Ya vamos a determinar quiénes son, menos 400x de x. Ahora sí, vamos a pensar por un momento en lo siguiente. Lo mismo que dijimos ahorita, ¿cuál era la posición original? 20. A las posiciones finales, a este 10 y a este 5, así como lo hicimos para el primer ejemplo, tenemos que restarle esto. Entonces vamos a tener, miren,
10 menos 20 nos va a dar menos 10 y 5 menos 20 nos va a dar menos 15. O sea, que vamos a ir en teoría desde menos 15, porque siempre es el límite inferior, desde menos 15 hasta menos 10. Entonces vamos a decir que vamos desde menos 0.15 hasta menos 0.1. Recuerden que tenemos que convertir esto en metros, y para convertir ese 15 y ese 10 que dijimos, lo único que hay que hacer es dividir por 100. Entonces nuevamente, miren, reemplazamos este f de x que estoy borrando en la integral y multiplicamos por dx, y tenemos que encontrar a y b. Y para encontrar nuestro a y b siempre necesitamos la posición original. Es como si este fuese, por eso entonces en otros textos lo hacen así, pues el 0. Miren que yo aquí, si estoy en la posición 0, voy a recorrer de acá hasta acá 10 centímetros negativos, y de este punto hasta este punto 15 centímetros negativos. Lo que pasa es que nuestra integral, si 15 centímetros negativos es menor que 10 centímetros negativos, debo poner entonces en el límite inferior al que es menor y en el límite superior al que es mayor. Dicho esto, entonces voy a tener que el trabajo va a ser esta integral, ya sabemos que es menos 400 x al cuadrado sobre 2 evaluado entre menos 0.15 y menos 0.1. Veamos algo acá, y es que yo puedo simplificar de una vez este 400 con este 2, ya no necesitamos la integral. Vamos a ponerlo por aquí. W es igual a menos 200 x2, ahora sí evaluado entre menos 0.15 y menos 0.1. Vamos también a eliminar esto para que evaluemos y encontremos finalmente el trabajo. Si evaluamos esto, vamos a tener entonces que W es menos 200 que multiplica a menos 0.1 al cuadrado menos de la fórmula de integral definida. Entonces con este menos nos va a dar más 200 por 0.15 al cuadrado. Miren que aquí es que nos va a dar positivo, este es menos. Al elevar esto al cuadrado y al elevar esto al cuadrado, estos valores nos dan positivos, y este valor de acá va a ser más grande que este valor de acá. Si lo realizamos en la calculadora, obtenemos que W es 2.5 joules, y esa es la respuesta. Resolviéndolo con los métodos, digamos, tradicionales que se encuentran en algunos textos de cálculo, es probable que lleguemos inclusive a encontrar ese W negativo y al final nos toque sacar valor absoluto. Eso no tiene sentido si lo podemos resolver con esta alternativa.